Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones y derramadas para cada uno de ustedes. Sean cada uno bienvenidos a nuestra clase de el libro de Hebreos. Tenga la bondad. Hoy nos toca el capítulo número 8 de los versos del 1 al 13. Como título de esta enseñanza es El gran sumo sacerdote del nuevo pacto. La palabra de Dios dice así, en resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y sacrificios. De ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentaban ofrendas según la ley. Ellos sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como lo se había advertido a Moisés cuando estaba por acabar el tabernáculo, diciendo, mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte, pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto Él es el mediador de un pacto superior. Él ha sido establecido sobre las promesas superiores. Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no habría procurado lugar para un segundo. Porque reprenderéis, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en aquel día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sus corazones las escribiré. Yo seré para ellos y para mí ellos serán mi pueblo. Nadie engañará a su prójimo ni a nadie a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo, ha declarado caduco al primero, y lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. En Hebreos capítulo 8, de los versos del 1 al 13, la idea principal es que nuestro Señor Jesucristo inaugura un sacerdocio y un pacto superiores al antiguo pacto y a sus sacerdotes terrenales que le anticipaban. Dios hizo una serie de pactos con Adán, Noé, Abraham, Moisés y David, para una congregación de judíos de habla griega. Estos pactos eran una suma de importancia. Pero para el autor dice a su audiencia que la gran historia de los pactos de Israel culmina con Cristo, la garantía de un pacto superior. Para el pueblo de escritor de Hebreos habría parecido prácticamente imposible que pudiera existir un pacto mejor que el realizado con los patriarcas. Sin embargo, el autor les muestra la necesidad de un pacto mayor, la señal y la necesidad de un sacerdote mayor. La superioridad del gran sumo sacerdote. Versículos del 1 al 5. Cualquiera que haya traducido alguna vez un documento de un idioma a otro sabe lo difícil que puede ser la traducción. En cierto sentido, una de las razones por las que los cristianos de hoy en día pensamos que Hebreos es difícil de entender es porque constantemente tenemos que traducir. Los supuestos del autor y del público de nuestros días para poder seguir mejor el argumento.
Al principio de Hebreos 8, el autor nos sirve en gran medida al mostrarnos la idea central de su argumento. Ahora bien, el punto principal de lo que se dice es este. En otras palabras, los argumentos y el flujo del pensamiento de los primeros 7 capítulos pueden haber sido difíciles de seguir, pero el autor lo simplifica todo para mostrarnos que tenemos este tipo de sumo sacerdote. Durante los últimos 7 capítulos nos han dicho lo que necesitamos. Ahora nos dice que tenemos exactamente lo que necesitamos. Necesitamos al Señor Jesús como un gran sumo sacerdote que medie en un nuevo y mejor pacto. El asiento del sumo sacerdote. En el versículo 1 el autor dice que Cristo está sentado a la derecha del trono de la majestad de los cielos. Esto hace que el sacerdocio sea completamente diferente. El antiguo sacerdocio era un sacerdocio terrenal que se centraba en la vocación terrenal de los sacerdotes. Se convertía en sacerdotes porque habían nacido en la tribu de Leví. Los sacerdotes de esta tribu cumplían esta función una y otra vez, de generación en generación. Pero Cristo, el gran sumo sacerdote, sirve en un estatus exaltado que nunca ocuparon esos sacerdotes terrenales. Como tal, está sentado a la derecha de Dios en las alturas. Pablo describe la posición exaltada de Cristo en Filipenses capítulo 2. Escribe que Cristo se humilló tomando forma humana hasta el punto de morir en la cruz, versículo 8. A causa de esta obediencia, Dios lo ha exaltado a Jesús y no le ha dado un nombre que está por encima de todo nombre, versículo 9. El asiento de Cristo a la derecha de la majestad, un título para Dios, muestra que su condición exaltada está. Imagen de sentarse a la derecha procede del mundo antiguo, cuando los reyes se rodeaban de poderosos nobles. Las personas a la derecha del rey eran las más poderosas y las más prestigiosas de la corte real. Así, el lugar de Cristo a la derecha de Dios es una posición sumamente exaltada. Desde su asiento en la derecha, Cristo continúa su obra de redención. Demasiados cristianos piensan que el Señor Jesús ya ha hecho todo lo que iba a hacer por nosotros. Miramos hacia atrás a la cruz y a la resurrección y suponemos que ahí termina su obra, pero hay 2 aspectos muy importantes de su obra que no han terminado. Para empezar, Cristo no cumplió en su ministerio terrenal todo lo que habría predicho que iba a realizar el Mesías. Esto no hizo que en su misión fuera un fracaso. Por lo contrario, el Apocalipsis nos dice que viene en un cumplimiento espectacular. Todavía estamos esperando que Cristo reivindique a su iglesia y juzgue a las naciones, por lo que este aspecto es una obra aún que no ha terminado. Además, Cristo no ha terminado de mediar para su pueblo. Si bien la obra expiatoria de Cristo está terminada, su obra de defensa no lo está. Esta obra mediadora es la principal ocupación de Cristo en el cielo. Mientras que el Señor Jesús está sentado a la derecha del Padre, intercede por nosotros. Qué tremendo estímulo es reflexionar sobre la obra exacta y que continúa Cristo por su pueblo. El sumo sacerdote y el santuario. En el versículo 2 el autor menciona el santuario del sumo sacerdote, el verdadero tabernáculo que fue erigido en el Señor y no por el hombre. No solo es el lenguaje poético, es un específico y sumamente importante. La palabra tabernáculo se utiliza raramente en el vocabulario moderno y a menudo suena como una especie de palabras de moda espiritual. Es una forma más básica del tabernáculo, es lo mismo de una tienda de campaña. Más específicamente, el tabernáculo se refiere a una tienda donde Dios se reúne con su pueblo después del éxodo de Egipto. Israel necesitaba una tienda como lugar de reunión para las varias razones.
La razón más importante era que en aquellos días estaban vagando por el desierto. Dios aún no les había ordenado construir el templo porque todavía no estaban en Jerusalén. Por lo tanto, el tabernáculo proporcionaba un lugar móvil para reunirse con Dios. Hebreos nos dice que Cristo cumple su ministerio, un tabernáculo que el Señor estableció. No es un tabernáculo en la tierra, es un tabernáculo superior en el cielo. El tabernáculo en la tierra era real, pero no era real el lugar en donde se ganaba la salvación completa. La salvación completa tiene un lugar en el verdadero tabernáculo en el cielo. El hombre no lo sabe, solo el Señor lo hace. En los versículos del 3 al 5 detallan los deberes del sacerdote en el tabernáculo. Es aquí donde el argumento del autor se vuelve realmente interesante. Cuando el sacerdote estaba en el tabernáculo no iba con las manos vacías, llevaba un sacrificio, tenía que tener algo que ofrecer, pero Cristo no encajaba en el molde típico del sacerdote levítico. La ley estipulaba que el sumo sacerdote debería venir de una línea arónica por la tribu de Leví, pero Jesús es de la tribu de Judá, no de Leví. No era un sacerdote terrenal de la línea de Leví que trae su ofrenda al tabernáculo terrenal. Él ministra en el tabernáculo celestial, así que Jesús trae una ofrenda superior. Esto es lo que dicen los versículos 4 y 5. Los sacerdotes en la tierra, los sacerdotes levitas, sirven como copia y sombra de las cosas celestiales. Capítulo 8, verso 5. Dado que el autor escribió a los cristianos judíos inmersos en la cultura griega, es importante tener en cuenta el lenguaje de las sombras. Su audiencia probablemente estaría familiarizada con la parábola de la caverna de Platón. Platón, del año 429 al 347 a.C., sostenía que nuestro conocimiento es como la de un hombre que se mantiene en una cueva iluminada por el fuego y solo ve las sombras de los objetos reales cuando mira las paredes de la cueva. Platón creía que solo conocemos las cosas como sombras del original. El objeto real proyectaba la sombra a la luz del fuego. En el Antiguo Testamento nunca presenta el tabernáculo como una sombra, es algo más real. El Nuevo Testamento, sin embargo, enfatiza su naturaleza de la sombra. En las repetidas ocasiones del autor de Hebreos nos muestra cómo leer el Antiguo Testamento. En este caso, nos muestra cómo entender el tabernáculo del Antiguo Testamento. Al igual que el sacerdocio levítico, el tabernáculo de la antigüedad era inadecuado, mostraba tenuamente la gloria de Dios, mientras apunta a algo más grande. En el versículo 5, parte B, señala que la lectura cuidadosa del Éxodo revela un patrón para la construcción del tabernáculo. Este patrón nos ayuda a ver en los tabernáculos terrenal fue moldeado a partir de algo más, el tabernáculo celestial. Dios ordenó la construcción del tabernáculo en el cual moraría entre su pueblo. Moisés debería construir el tabernáculo exactamente como Dios lo había indicado. Éxodo 25, versículo 9 y 40. En Éxodo 26, Dios publica unos planos muy detallados del tabernáculo al utilizar el lenguaje de las sombras y de las copias. El autor de Hebreos nos muestra esto en los planes y especificaciones detalladas que pretendían reflejar realizadas y más profundas. Los planos expuestos en Éxodo 26 eran como los planos de una réplica de lo real, en lo que es el templo celestial. Como tal, el tabernáculo terrenal era una sombra que bailaba en la pared de la cueva. Pero nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que no ofrece sacrificios en una sombra. Jesús ministra en una verdadera tienda que el Señor levantó, el templo celestial en el santuario. La superioridad del nuevo pacto, versículos del 6 al 13. Como pronto nos mostrará el escritor de la obra de Cristo, nos permite disfrutar directamente y con confianza de la presencia de Dios.
Ya no tenemos que presentarnos ante Dios en un tabernáculo hecho por manos humanas, como Cristo ha cumplido el propósito del tabernáculo. Podemos acercarnos al mismo trono de Dios. El cielo es el verdadero tabernáculo de Dios. Esta gran verdad impregna en las palabras del Antiguo Testamento: el Rey que rescata a su pueblo de las iniquidades y trae la paz con Dios ha introducido en el nuevo pacto mediante su sangre, y ese pacto es de una excelencia mucho mayor que el primero. El mejor pacto mediado. En el antiguo pacto no estaba exento los fallos. Sin embargo, su defecto no era como de una máquina que necesitaba ser repartida. Su defecto radica en el carácter incompleto. El antiguo pacto era defectuoso porque no era definitivo. Si fuera el pacto final, no habría habido necesidad de un pacto mejor. Además, el antiguo pacto se quedó corto porque no pudo proporcionar un sacerdote que hiciera la expiación final y completa de los pecados del pueblo de Dios. El fallo del antiguo pacto y su incapacidad para proporcionar un sacrificio final por el pecado debería haber sido obvio. Después de todo, bajo el antiguo pacto seguía habiendo una necesidad incesante de sacrificios conscientes. Esta interminable repetición de los sacrificios demostraba lo incompleto del pacto y su incapacidad de tratar el pecado de una vez y para siempre. Esto hace una declaración de Cristo en la cruz sea aún más impresionante. Cuando Cristo gritó, consumado es, Juan 19:30, está anunciando que la ira de Dios hacia el pecado de su pueblo había sido finalmente pagada en su totalidad. Nunca más sería necesario el sacrificio de animales, pues Jesús lo pagó todo. Además, incluso el sumo sacerdote del antiguo pacto tenía que hacer sacrificios implacables con sus propios pecados antes de hacer un sacrificio del pecado de sus compatriotas. A la luz del nuevo pacto, eso no es un evangelio, pero el autor de Hebreos declara ahora que el último sacerdote ha venido no para expiar sus propios pecados, sino para salvar a su pueblo. En efecto, un sacerdote mejor con un ministerio mejor ha venido a mediar un pacto mejor promulgado con mejores promesas. El ministerio del Señor Jesús de inaugurar el nuevo pacto es superior. Precisamente por estas mejores promesas en el nuevo pacto, Dios escribirá su ley en los corazones del pueblo, en lugar de las tablas de piedra. Como resultado, todos los miembros del pacto conocerán al Señor y los pecados serán tratados completamente. El mejor pacto cumplido. En la promesa del nuevo pacto se expone en Jeremías capítulo 31, versos del 31 al 34. El autor de Hebreos conduce a sus lectores a este texto de los versículos del 8 al 12. Jeremías escribió para mostrar que el Señor había predicho hace tiempo el día en que vendría y su último sacerdote. La comunidad del pacto debería haber deducido los sacrificios de antaño como el sacrificio final de un sacerdote final, que no tendría que sacrificarse repetidamente, y vendrían. Por eso el autor de Hebreos utiliza Jeremías 31 del 31 al 34 para preguntar a sus lectores: ¿no se los dijo? ¿Por qué no venimos? Esto es similar a la forma que se utiliza en Génesis 14 y en el Salmo 110 para mostrarnos que debería haber estado anticipado un sacerdote según la orden de Melquisedec. Dios habló a través de Jeremías para anunciar la necesidad y la llegada de un nuevo y mejor pacto. El cuadro que pinta Jeremías es una paz escatológica. Esta paz vendría a través del mediador del nuevo y mejor pacto. Los términos de este nuevo y mejor pacto traerían una paz infinitamente mayor en la que podría producir el antiguo pacto. La extraordinaria promesa del nuevo pacto no era que Dios desecharía el antiguo pacto, sino que tendría misericordia de nuestras iniquidades y no se acordaría más de nuestros pecados. Jeremías 31, verso 34. Nuestro mayor problema no es el pecado,
pues nos separa de la presencia de Dios. Nuestro pecado y su santidad son incompatibles. Pero Dios prometió reconciliar a los pecadores consigo mismo a través del mediador y la que inaugurará el nuevo pacto. Eligió hacerlo a través de su Hijo Jesucristo, el mediador, y estableció un nuevo pacto en su sangre, Lucas 22:20, en el que se cumplieron las promesas extraordinarias que en el Señor del pacto. El Señor es misericordioso con su pueblo porque Cristo sufrió y murió en el lugar, y ahora están escondidos en Él para siempre la virtud en su fe y su arrepentimiento. En Jesús todas las promesas del nuevo pacto representan al pueblo de Dios. Gracias, queridos hermanos, y estaremos en una próxima clase si el Señor lo permite. Bendiciones.